Continuamos. A ver si les puedo... Acá. Yo acá les armé recién, en el recreíto, una especie de recordatorio. Grupo ABO. ¿Qué significa grupo ABO? Precisamente es el grupo que se lo llama así por las letras. A, B o 0. Es ABS. AB 0 no, ABO es más fácil para recordarlo. Y el factor RH que puede ser positivo o negativo. Por la combinación de estas tres letras, habíamos dicho que podía ser A, que podía ser B, que podía ser 0 o que podía ser AB. ¿Qué significa? ¿Que puede ser B0 o A0? Sí, también. Pero el tema es que no hay. O sea, el 0 es que no hay. Entonces, directamente predomina el A o el B, básicamente. Y negativo o positivo, si hay o no hay. Punto. No hay muchas vueltas con esto. ¿Qué es lo que ocurre? Yo acá les puse antígenos. ¿Qué es esto de los antígenos? Y ahí nos vamos a meter un poquitito también con las siguientes células, las células blancas, los glóbulos blancos, leucocitos, que son precisamente células de defensa, sistema inmunológico, parte del sistema inmunológico. El sistema inmunológico no es otra cosa que las células de defensa, quienes nos defienden no solamente de enfermedades que impiden que nosotros nos estemos enfermando todo el tiempo, sino que también es el tejido que se ocupa de rechazar todo lo que es ajeno a nuestro organismo. Como les decía antes, con el tema este de la genética, nosotros estamos hechos, fabricados, de una determinada manera. Todo lo que nuestro cuerpo reconozca como extraño, obviamente lo va a tratar de rechazar. Porque no sabe si es bueno, si es malo. Es extraño, es potencialmente malo. Obviamente, de esa manera nos puede defender de patologías infecciosas, pero también nos puede defender y nos va a defender de algunas patologías como por ejemplo el cáncer. Lamentablemente muchas veces no da resultado, o sea, las defensas no son suficientes, pero también. O sea, va a buscar, digamos, esas cosas raras que ingresan a nuestro cuerpo y las va a tratar de destruir. Una de las maneras que va a tener para destruir esa cosa extraña, ese algo extraño que ingresó a nuestro organismo, ya sea una bacteria, sea un virus, un hongo, un parásito, una célula tumoral, un grupo sanguíneo que no nos corresponde, lo va a atacar. Lo va a atacar porque es extraño, porque no lo reconoce como propio. Una de las maneras que tiene, como les decía recién, es fabricar anticuerpos. Estos anticuerpos se llaman así, anticuerpos, a esos cuerpos extraños, esas cosas extrañas que ingresaron a nuestro organismo. Obviamente en esa lucha de estar tratando de sacar eso extraño que entró, va a ser una reacción que puede ser mala. Esto que yo le pongo grupo o factor, también se le denomina antígeno. El antígeno no es otra cosa que cualquier cosa, cualquier sustancia, cualquier germen, cualquier cosa que
pueda despertar una respuesta inmunológica, que pueda hacer que el sistema inmunológico empiece a trabajar y empiece a atacar eso que es extraño. Lo ataca porque es extraño, porque piensa que le va a hacer daño y lo ataca. Eso es un antígeno. Cualquier sustancia capaz de despertar al sistema inmunológico. Por eso nosotros a esto, al A, al B, al positivo, le vamos a decir también que son antígenos. Si yo le doy a una persona que tiene sangre cero negativo, que no tiene nada, que no tiene marcadores, su sistema inmunológico va a reaccionar con todo lo que le ponga. Obviamente, porque no está acostumbrado a esto. Si yo le pongo sangre a una persona que tiene cero negativo, una sangre A, enseguida va a reaccionar con respecto a eso. El sistema inmunológico lo va a detectar como extraño y va a reaccionar. Entonces, por eso yo les había puesto acá. El grupo A tiene antígeno A, pero tiene un anticuerpo, algo que lo va a tratar de contrarrestar o va a fabricar un anticuerpo anti-A, anti-B, porque es A. Lo mismo pasa con el B. En cambio, en el 0, que no tiene, va a tener anticuerpos contra el A, contra el B, contra todo. Yo después acá le puse un poquitito los sinónimos. Eritrocito, glóbulo rojo, hematíe, glóbulo blanco es igual a leucocito. Pero volvamos un poquito a la otra pantallita. No es este, pero bueno. Ahora lo cambio, si no me van a ver el WhatsApp. ¿Dónde está? Ah, pensé que se había cortado. ¿Qué pasó acá? Vamos a iniciar desde... Giro. No es esto lo que quiero compartir. Ahí está. ¿Me ven? Porque no sé qué toqué. Se me fue para cualquier lado. Estamos, ¿no? ¿Estoy? Entonces, volvamos a esto de los grupos sanguíneos. Recuerden eso. Hay distintos antígenos que me van a marcar, que me van a decir si es A, si es B, y si no tiene es porque es 0. Y con el factor pasa lo mismo. ¿Tiene o no tiene? Entonces, positivo o es negativo. Pero bueno, básicamente, y acá es donde nos metíamos un poco más, donde se juntaban un poco esto del otro tipo de células que son los glóbulos blancos. Dentro de los glóbulos blancos es bastante más extenso, eso después lo vamos a ver un poquitito más cuando veamos sistema inmunológico, pero sepan que dentro de lo que es el sistema inmunológico, dentro de lo que son los glóbulos blancos o leucocitos, vamos a ver que hay distintos tipos de glóbulos blancos. Están los linfocitos B, los linfocitos T, están los monocitos, los macrófagos, hay un montón, hay un montón. No nos vamos a meter demasiado ahora con eso, porque sí quiero llegar a las plaquetas o trombocitos, por un lado, y por el otro lado, ya eso, cuando veamos sistema inmunológico,
lo vamos a ver en forma muchísimo más ampliada y se va a entender más. El otro tipo, el último tipo de células que hay en la sangre son las plaquetas o trombocitos. Perdón, tenía que tomar un poco de fuerza. Básicamente las plaquetas, la función que cumplen es la de reparar, la de taponar cuando se lastima un vaso. Son las que se encargan de hacer como una especie de curita. ¿Vieron cuando nosotros nos lastimamos, nos ponemos una curita y ahí queda? Bueno, las plaquetas también tienen esta función. Cuando un vaso sanguíneo se rompe, siempre se rompen, no solamente por una lastimadura, están las plaquetas ahí precisamente para impedir que la sangre salga del vaso sanguíneo. Es lo que se denomina la hemostasia. La hemostasia precisamente es esto, impedir que salga la sangre, impedir que se escape la sangre de los vasos sanguíneos. Y hay dos tipos de hemostasia, lo que se denomina la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Primaria, ¿por qué? Porque actúa en el primer momento. Es la que impide y trata de impedir que la sangre se vaya, que salga. Y precisamente de esto se ocupan las plaquetas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, las plaquetas que están permanentemente circulando y dando vuelta por la sangre, en el momento que detectan que se rompió un vaso sanguíneo, van a formar lo que se denomina el tapón plaquetario. Se llama así, tapón plaquetario. Las plaquetas se pegotean todas entre ellas y van a formar el tapón. Van a taponar el orificio, el agujerito, lo que se hizo por donde se estaría derramando, saliendo la sangre. Pero por lo general, este tipo de hemostasia no llega a alcanzar, si bien ocurre en el primer momento, por eso se le dice primaria, sino que cuando la hemorragia es más grande, es lo mismo, si yo me corto el dedo, ¿no? Me corto el dedo, me pongo una curita, si un tajo chiquitito me pongo la curita y ahí va a frenar. Pero si me corto más profundo, con una curita no voy a hacer nada, ¿no? Necesito algo que sea más potente. Bueno, ahí está lo que se denomina la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria intervienen un montón de sustancias que están permanentemente dando vueltas por la sangre y que se denominan precisamente factores de la coagulación y que empiezan a activarse, es como una cadena que uno activa al otro, ese que está activado activa a un tercero, ese tercero activado activa a un cuarto, son como un montón, son como 14, y van a terminar formando un coágulo. Ese coágulo me va a tapar el vaso sanguíneo por dentro y va a impedir que salga la sangre. Y ustedes van a decir, pero los coágulos no son buenos. No, pero es peor que nos desangremos. Después, una vez que pasó la emergencia, digamos que se bloqueó, que el vaso sanguíneo se reparó solo, ese coágulo desaparece, o debería desaparecer. Después cuando veamos en la parte de farmacología vamos a ver toda la parte bien de fármacos anticoagulantes, en qué parte actúan, pero también vamos a ver en un fármaco que es uno de los primeros que vamos a ver, que es la aspirina. Seguramente muchas veces escucharon esto de la aspirina para evitar el infarto, y precisamente actúa acá, en las plaquetas. Se lo denomina que es un antiplaquetario, o mejor dicho, un antiagregante plaquetario, que impide que las plaquetas se pegoteen y tapen. Y
obviamente, lo primero que se me viene a la cabeza, pero ¿por qué quiero impedir que me tape una plaqueta? Para que me tape una ruptura. Bueno, el tema es que obviamente la sangre de las personas que tienen problemas cardíacos es como que tendría que fluir un poquito menos espesa, por decirlo de alguna manera. Si yo le meto un taponcito por ahí, ya de por sí las arterias están más o menos tapadas, después eso lo vamos a ir ampliaremos, como dicen en crónica. Obviamente, si la sangre viene así medio como espesa, le cuesta pasar por ese pedazo que está obstruido, va a ser un poquito más complejo. Bien, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Alguna duda con respecto a todo esto? Hay pregunta Stephanie, si las vacunas las hacen con el mismo antígeno. Sí, las vacunas se hacen con antígenos, exactamente. Precisamente despertando al sistema inmunológico. Noelia pregunta si que por eso cuando donas sangre, si tomaste aspirina 48 horas antes. Claro, en realidad, o sea, vos cuando vas a donar sangre, te van a lastimar el vaso. Si vos tomaste aspirina, que tiene ese efecto agregante plaquetario, que tiene un efecto también anticoagulante, obviamente va a lastimar y va a tardar en cicatrizar y en arreglarse, y vos necesitas que esté bien. Lo mismo que también para sacarte un diente, una muela, también deberías no tomar aspirina. Bien, así que hasta ahora vamos bien con todo esto. Menos complicado que los grupos sanguíneos, ¿no? O, sí, o no. Igual es interesante. Bueno. Para que tengo otra pregunta. No, bien. Bien. Acá, como ven, esto es un leucocito. Este es un eritrocito. ¿Ven la forma que tiene? Que son bien redonditos. Dicen que tiene forma bicóncava. No importa, eso no nos importa la forma. Pero bueno, vamos a la otra parte del tejido conectivo especializado, que es el tejido muscular. Tejido muscular tenemos tres tipos. Tejido muscular estriado, tejido muscular liso y tejido muscular cardíaco. Pero independientemente de que yo pueda distinguir tres tipos de tejido muscular, vamos a ver que los tres están formados por células alargadas. Estas células alargadas tienen obviamente un porqué. Porque el músculo básicamente lo que hace siempre es contraerse. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Ahora lo vamos a ver. Para que los músculos se contraigan, dentro de la célula muscular hay unas especies de fibrillas, de fibras muy finitas, que hacen este juego. ¿Se me ven las manos ahí? Alguien que prenda el micrófono y me diga si se ven las manos. Sí, profe, sí. Perfecto. Bien, lo voy a poner así se ve mejor. Hagan de cuenta que mis dedos son las fibrillas. Cuando el músculo se contrae, hace este juego. Se superponen, ahí el músculo está contraído, y después vuelven a salir. Ahí está el músculo relajado. Contracción, relajación. Contracción, relajación.
Los tres tipos de tejido muscular tienen básicamente este mismo mecanismo. Obviamente, en este juego, hay una serie de proteínas que se llaman actina y miosina, que es lo que hacen que haga este juego. ¿Qué diferencia hay entre el tejido muscular estriado, liso? Es la disposición. Acá ven el dibujo. Acá están, esto es una fibra muscular. Una fibra muscular significa que es una célula muscular. Que está formado por miofibrillas. Bueno, acá está el núcleo, las mitocondrias, el retículo sarcoplasmático es lo mismo que el retículo endoplasmático. Y las miofibrillas. Y fíjense, esto es como si fuera un cable. Vieron que cuando abren un cable, adentro hay un montón de cablecitos más finitos. Es muy similar. Que tiene acá también como una especie de envoltura. Y esto es lo que permite ese acoplamiento. Si nosotros hablamos de músculo estriado, que es este de acá, estría porque ven que tienen acá unas especies de rayitas estas perpendiculares. Bueno, eso es lo que se le dice estriado. Acá tienen el dibujito, la fotografía. Fíjense, esto es liso. Fíjense que no tiene, veo las fibras, todas las fibras pegaditas unas al lado de la otra, y este es, fíjense las estrías. Bien. Vero, Sí. ya me está invitando allí la profe Natalia. ¿Ya Le es la dije que me hora? diera 5 minutos. Sí, son las 10:28. Bueno, digo dos Dale, le cosas. dije 5 minutos, tranqui. Perfecto. Gracias, Karen. No, de nada. ¿Qué diferencia hay entre el músculo esquelético estriado y el músculo liso? Básicamente, músculo estriado, músculo esquelético, el que nos permite mover. Nos movemos, eso, y es voluntario. Después vamos a ver de qué se trata esto de voluntario. Yo lo muevo cuando y como quiero. Músculo liso o visceral es el músculo que forma los órganos. Es involuntario. Yo no le puedo decir, movete así, movete así. Y por último, el músculo cardíaco es una mezcla entre el músculo liso y el músculo estriado, pero que exclusivamente está en el corazón. ¿Bien? Bueno, nos echaron, chicos. Karen. Así que bueno. Sí, de miocardio, el miocardio. Miocardio es lo mismo que músculo cardíaco. Mio es músculo. ¿Dudas? Por el grupo. Le dejamos la clase a la profe Natalia. Bueno, chicos, nos vemos el jueves. Adiós.